Mis padres gastaron $12,700 de mi tarjeta para el crucero de mi hermana. Mamá se rió, ¿tú nunca viajas? Mientras estaban fuera, vendí la casa donde vivían gratis. Al volver, tenía 29 llamadas perdidas. Se llevaron una gran sorpresa. De todas formas, no es como si viajaras alguna vez, Laura. Deja de ser tan dramática sobre toda esta situación ahora mismo. La risa de mi madre resonó a través del teléfono, aguda y despectiva, atravesándome como lo había hecho durante 33 años de mi vida. Me senté en mi pequeño apartamento en Des Moines, mirando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que acababa de llegar a mi bandeja de entrada. $12,700. Un crucero de lujo por el Caribe para mi hermana Daniela cargado a mi cuenta sin una sola palabra de advertencia o permiso de nadie en mi familia. Mi nombre es Laura y había pasado toda mi vida adulta siendo la responsable de mi familia. La que tuvo 2 trabajos durante la universidad mientras que a mi hermana menor, Daniela, nuestros padres le pagaban la matrícula completa. La que ahorraba cada centavo mientras mis padres elogiaban a Daniela por su gusto caro y sus elecciones de estilo de vida sofisticado. La que compró una casa a los 29 años, solo para dejar que mis padres se mudaran sin pagar alquiler cuando mi padre afirmó que sus ahorros para la jubilación habían sido completamente aniquilados por malas inversiones que había hecho. Mamá, usaste mi tarjeta de crédito sin preguntarme primero, dije, tratando de mantener mi voz firme y calmada. Son $12,000 que no tengo disponibles en mi cuenta bancaria en este momento. Ay, por favor, se burló ella ruidosamente en el teléfono. Ganas buen dinero en esa firma de contabilidad tuya. Y Daniela se merecía este viaje después de todo lo que ha pasado con su divorcio recientemente. Además, somos tus padres. Lo que es tuyo es nuestro. No es así como se supone que funciona la familia unida. Cerré los ojos, sintiendo el peso familiar del agotamiento asentarse sobre mí pesadamente. Todo lo que Daniela pasó con su divorcio de un hombre al que había engañado repetidamente durante su matrimonio. Su incapacidad para mantener un trabajo por más de 6 meses en cualquier momento dado. Su constante necesidad de rescate financiero que de alguna manera siempre recaía directamente sobre mis hombros para resolverlo. Cuando pensaban decirme sobre este cargo en mi tarjeta, le pregunté. Te lo estamos diciendo ahora, ¿no? El crucero sale en 3 días desde el puerto. Daniela ya está muy emocionada por ello. Tu padre y yo vamos también. Por supuesto, alguien necesita hacerle compañía en el viaje. Y pensamos que serían unas bonitas vacaciones familiares para que todos las disfrutemos juntos. Unas vacaciones familiares. Unas que yo estaba pagando por completo, pero a las que ni siquiera me habían invitado. Se van todos a este crucero con mi tarjeta de crédito sin preguntar. Laura, no empieces con ese tono tuyo ahora mismo. Sabes que la espalda de tu padre le ha estado molestando terriblemente últimamente, y nunca llegamos a hacer nada agradable juntos como familia. Deberías estar feliz por nosotros en lugar de quejarte por el dinero. Además, siempre estás demasiado ocupada con el trabajo para viajar a ningún lado de todos modos. Los puntos serán buenos para tu puntaje de crédito o lo que sea que te importe tanto. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió permanente y completamente. No era ira, no era exactamente lo que estaba sintiendo. Era algo más frío, más calculado que la simple rabia o frustración. Una claridad que se había estado construyendo durante años, finalmente cristalizándose en algo a lo que podía aferrarme con fuerza y usar. Tienes razón, mamá, dije, mi voz repentinamente tranquila y perfectamente firme. Espero que todos tengan un tiempo maravilloso en el crucero juntos. Disfruten el viaje. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Mi madre no estaba acostumbrada a que me rindiera tan fácilmente sin dar pelea primero. Por lo general, habría una discusión entre nosotras, seguida de intentos de hacerme sentir culpable por parte de ella, seguidos de mi eventual capitulación y disculpa por hacer tanto alboroto por nada importante. Bueno, así me gusta más, dijo, aunque pude escuchar la confusión evidente en su voz. Sabía que lo entenderías una vez que lo pensaras racionalmente, como debería hacer una buena hija. La familia tiene que apoyarse mutuamente a través de todo lo que sucede. Absolutamente, estuve de acuerdo placenteramente con ella. La familia tiene que apoyarse mutuamente a través de todo. Después de colgar el teléfono,
Me senté en completo silencio durante mucho tiempo en mi apartamento. El apartamento que alquilaba era pequeño y modesto, una unidad de un dormitorio a la que me había mudado después de dejar que mis padres se apoderaran de mi casa por completo para ellos. Mi casa, la que había ahorrado durante años para pagar por mi cuenta, la que había planeado para comenzar mi propia familia algún día en el futuro. La que mis padres habían estado habitando sin pagar alquiler durante 4 años mientras yo pagaba la hipoteca, los impuestos a la propiedad, el seguro y todos los servicios públicos desde un apartamento estrecho al otro lado de la ciudad. Habían prometido que solo sería temporal cuando se mudaron conmigo por primera vez. 6 meses, tal vez un año como máximo, hasta que mi padre se recuperara financieramente después de sus pérdidas. Pero los meses se habían convertido en años lentamente, y cada vez que sacaba el tema de que buscaran su propio lugar para vivir, mi madre me recordaba todo lo que habían sacrificado para criarme adecuadamente cuando era niña. Mi padre se agarraba la espalda dramáticamente y hablaba de lo difícil que era mudarse a su edad. Y yo me sentía lo suficientemente culpable como para dejarlo pasar por otros cuantos meses más. Pero esta situación era completamente diferente a cualquier cosa anterior. Esto no era pedirme que cubriera una factura inesperada o ayudar con la comida durante un mes difícil para ellos. Esto era tomar $12,700 sin permiso y reírse de ello abiertamente en mi cara. Esto era reservar unas vacaciones de lujo para ellos y mi hermana mientras trataban mi dinero como si fuera suyo para gastarlo como quisieran sin consecuencias. No, esta vez no. Por primera vez en toda mi vida, iba a dejar de ser el felpudo de la familia para todos. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma por primera vez en 3 años. Necesitaba tiempo para pensar cuidadosamente sobre todo, para planificar adecuadamente lo que se avecinaba. Para asegurarme absolutamente de que estaba realmente preparada para hacer lo que estaba considerando seriamente, me preparé una taza de café fuerte y me senté en mi pequeña mesa de cocina, dejando que los recuerdos me inundaran como una marea que había estado conteniendo durante décadas de mi vida. Al crecer, siempre había sabido que yo era la hija menos favorecida en nuestra dinámica familiar. Daniela era 2 años menor que yo, rubia y hermosa, mientras que yo era de apariencia sencilla y práctica. Ella tenía el encanto natural de mi madre y los llamativos ojos azules de mi padre, mientras que yo había heredado la constitución robusta de mi abuela y un cabello castaño poco llamativo. Desde el momento en que Daniela aprendió a caminar cuando era pequeña, había sido el centro de atención en nuestro hogar constantemente. Recordé claramente el año en que entré en el cuadro de honor por primera vez en la escuela primaria. Había corrido a casa con mi boleta de calificaciones en las manos, esperando elogios y celebración de mis padres por mi logro. En cambio, encontré a mis padres arrullando sobre el trofeo de participación de Daniela de un recital de baile en el que había estado. Eso es lindo, Laura, había dicho mi madre sin siquiera mirar mis calificaciones en la tarjeta. Ponlo en el refrigerador si quieres exhibirlo. Recordé haber ahorrado mi mesada durante meses para comprar mi primera bicicleta por mi cuenta, solo para que se la dieran a Daniela cuando hizo un berrinche porque quería una para ella también. Eres la hermana mayor, me había explicado mi padre pacientemente. Necesitas dar un buen ejemplo de compartir con tu hermana menor siempre. Recordé trabajar 30 horas a la semana durante la escuela secundaria para ahorrar dinero para la universidad mientras Daniela se iba de compras con la tarjeta de crédito que mis padres le dieron solo para emergencias. Recordé graduarme con honores y una montaña de deuda estudiantil mientras mis padres pedían préstamos para enviar a Daniela a una universidad privada porque ella decía que la escuela estatal no era lo suficientemente buena para que alguien como ella asistiera. Y recordé el día, hace 4 años, cuando mi padre me llamó llorando sobre cómo habían perdido todo lo que habían ahorrado para la jubilación. El esquema de inversión que resultó ser completamente fraudulento. La cuenta de ahorros completamente agotada que resultó de ello. La amenaza de ejecución hipotecaria en su casa familiar que enfrentaban. Acababa de cerrar el trato de mi propia casa en ese momento, una modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo que representaba años de sacrificio y una cuidadosa planificación financiera de mi parte. Sin dudarlo en absoluto, les había ofrecido dejarlos quedarse conmigo hasta que se recuperaran nuevamente. Solo por un tiempo, había dicho mi madre, ya dirigiendo a los de la mudanza donde poner sus muebles en mi casa. Saldremos de tu vista antes de que te des cuenta. Pero nunca dejaron mi casa después de eso. Y lentamente con el tiempo, mi hogar se convirtió en su hogar en lugar del mío. Mis muebles fueron trasladados al garaje para dejar espacio para que los suyos fueran exhibidos.
Mis decoraciones fueron reemplazadas con fotos familiares que misteriosamente presentaban muchas más imágenes de Daniela que de mí en ellas. Mi habitación de invitados se convirtió en la cueva de hombre de mi padre para él mismo, y mi oficina en casa se convirtió en la sala de manualidades de mi madre para sus proyectos. Cuando comencé a salir con alguien en serio por primera vez en años, mi madre había dejado abundantemente claro que traerlo a la casa sería un comportamiento inapropiado. Somos tus padres, Laura. No deberíamos tener que lidiar con tus enredos románticos bajo nuestro techo donde vivimos. Así que encontré un pequeño apartamento cerca y les dejé tener la casa completamente para ellos solos, aun pagando cada factura mientras ellos no contribuían absolutamente nada. La relación no había durado mucho después de eso. Mi novio no podía entender por qué dejaba que mi familia me pisoteara constantemente de esa manera, y yo no podía explicarlo de una manera que tuviera sentido, ni siquiera para mí misma en ese momento. Era simplemente como siempre habían sido las cosas en nuestra dinámica familiar. Laura sacrifica todo por los demás. Laura provee para todos los demás. Laura no pide nada y espera aún menos a cambio de nadie. Pero ahora, sentada en mi estrecho apartamento y mirando un cargo de $12,700 en el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, finalmente entendí lo que me había estado negando a ver claramente todo el tiempo. Mi familia no me amaba como persona en absoluto. Amaban lo que podía hacer por ellos. Amaban mi confiabilidad, mi culpa, mi infinita disposición a poner sus necesidades antes que mi propio bienestar siempre. Pero yo, como persona con mis propias necesidades, era invisible para ellos excepto cuando necesitaban algo de mí. Pensé en llamar a mi mejor amiga, Mariana, para hablar sobre mis complicados sentimientos acerca de todo. Pero ya sabía lo que me diría. Mariana me había estado diciendo durante años que mi familia era tóxica para mí, que necesitaba establecer límites firmes con ellos, que valía más que la forma en que me trataban constantemente. Siempre había puesto excusas para mis padres. Encontraba formas de justificar su comportamiento hacia mí. Me convencía de que las cosas cambiarían si tan solo intentara un poco más complacerlos. Bueno, ya había terminado de tratar de complacerlos. Había terminado de ser el cajero automático de la familia para todos. Había terminado de fingir que así es como se veía el amor en una familia. Levanté mi teléfono y llamé a la agente de bienes raíces que había encontrado en línea la noche anterior. Su nombre era Verónica, y respondió al segundo timbre puntualmente. Tengo una casa que necesito vender rápidamente, le dije directamente. Actualmente está ocupada por inquilinos, pero soy la única propietaria legal en la escritura. ¿Qué tan rápido podemos hacer que esta venta suceda? El recorrido de la casa ocurrió 2 días después, mientras mis padres y Daniela estaban ocupados empacando para su crucero con entusiasmo. Les dije que pasaba para revisar el calentador de agua, que había estado haciendo ruidos extraños, según la última queja de mi madre. Apenas reconocieron mi presencia mientras caminaba por la casa con Verónica, señalando características y notando la condición de varias habitaciones cuidadosamente. Fue surrealista ver mi hogar a través de los ojos de una profesional de bienes raíces de esa manera. La casa estaba en excelentes condiciones en general, gracias al mantenimiento que había continuado pagando incluso después de mudarme. Mis padres la habían mantenido razonablemente limpia. Tenía que darles al menos ese crédito. Podrían haberse apoderado de mi espacio por completo, pero al menos no habían dejado que cayera en mal estado. Esta es una hermosa propiedad, dijo Verónica mientras estábamos juntas en el patio trasero, inspeccionando todo. 3 habitaciones, 2 baños, cocina actualizada, sótano terminado. En este mercado actual, podríamos listarla por significativamente más de lo que pagaste hace 4 años. Tienes mucha plusvalía acumulada aquí. Plusvalía de la que mis padres se habían beneficiado mientras yo sobrevivía en un apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Plusvalía que asumían que heredarían algún día eventually, probablemente esperando que se la dejara a Daniela ya que ella la necesitaba más que yo en sus mentes. Ponla a la venta, dije firmemente sin ninguna vacilación. Cualquier precio que creas que es justo para el mercado, quiero que se venda antes de que mis inquilinos regresen de su viaje de vacaciones. Verónica asintió estando de acuerdo con mi cronograma. Tendré el listado listo para mañana por la mañana a más tardar. Y tengo algunos inversores con los que trabajo regularmente que podrían estar interesados en una compra rápida en efectivo de esta propiedad. No hay garantías sobre eso, pero haré algunas llamadas hoy.
Fiel a su palabra, Verónica tenía la casa listada dentro de las 24 horas posteriores a nuestra reunión. Para entonces, mis padres y Daniela ya estaban en camino al puerto emocionados, enviándome fotos de su entusiasmo, y ni una sola palabra de agradecimiento por financiar toda su aventura. Mi madre me envió una foto de su cabina en el barco, espaciosa y lujosa, con un balcón privado con vista al océano hermosamente. Ojalá estuvieras aquí con nosotros, escribió, seguido de una cadena de emojis riendo que dejaba perfectamente clara su falta de sinceridad para mí de inmediato. No respondí a su mensaje en absoluto. En cambio, observé mi teléfono cuidadosamente mientras las consultas sobre la casa comenzaban a llegar constantemente durante todo el día. Verónica había tenido toda la razón sobre las condiciones actuales del mercado. Dentro de los 3 días posteriores al listado, tuvimos múltiples ofertas competitivas, incluidos 2 compradores en efectivo que podían cerrar el trato en una semana. Acepté la oferta más alta por la casa, una compra en efectivo de una pareja joven que se acababa de casar recientemente y estaba ansiosa por comenzar su nueva vida juntos. Sus nombres eran Javier y Clara. Parecían genuinamente emocionados por la casa cuando la vieron, hablando sobre la guardería que querían instalar en la habitación libre y el jardín que planean plantar en el patio trasero juntos. Se sentía correcto de alguna manera saber que mi hogar iría a personas que realmente lo apreciarían adecuadamente y lo cuidarían. El cierre estaba programado para el día antes de que mis padres supuestamente regresaran del crucero. Firmé todos los papeles con mano firme, transfiriendo la propiedad que había trabajado tan duro para pagar por mi cuenta. Las ganancias se depositaron en mi cuenta bancaria, menos las tarifas inmobiliarias y el saldo restante de mi hipoteca. Cuando todo estuvo finalmente resuelto, me quedaba una suma sustancial, más que suficiente para pagar el cargo de la tarjeta de crédito por completo y comenzar de nuevo en otro lugar. Pero primero, tenía una cosa importante más de la que ocuparme. Llamé a mi compañía de tarjeta de crédito y reporté los cargos como actividad fraudulenta. Cuando pidieron detalles sobre la situación, expliqué que alguien había usado mi tarjeta sin autorización para reservar unas vacaciones en crucero. Abrieron una investigación de inmediato y me emitieron un crédito temporal mientras investigaban el asunto más a fondo. El nombre de mi madre estaba en la reserva, por supuesto, lo que haría que la investigación fuera bastante sencilla de resolver para ellos. Luego me conecté a Internet y reservé un crucero propio para disfrutar. No el mismo en el que estaba mi familia, sino una línea de cruceros completamente diferente, un destino completamente diferente, una aventura en solitario a Alaska, saliendo el día después de que mis padres estuvieran programados para regresar a casa. Usé los puntos y el reembolso en efectivo que se habían acumulado en mi tarjeta de crédito de su compra no autorizada, lo que me pareció una pieza de justicia poética particularmente apropiada. Por primera vez en muchos años, sentí algo que podría haber sido esperanza creciendo dentro de mí. Finalmente me estaba eligiendo a mí misma sobre todos los demás. Finalmente estaba saliendo del papel que mi familia me había asignado y reclamando mi propia historia para mí misma. No se trataba de venganza, no era realmente lo que me motivaba. Se trataba de supervivencia. Se trataba de reconocer que merecía algo mejor de lo que había estado aceptando toda mi vida de ellos. Los nuevos dueños tomarían posesión de la casa la noche antes de que mis padres regresaran de su crucero. Ya había arreglado que mis pertenencias personales fueran retiradas de la propiedad por completo. No es que quedara mucho allí de todos modos. Mis padres regresarían de sus vacaciones robadas para encontrar a completos extraños viviendo en lo que habían llegado a pensar que era su hogar. Y yo ya me habría ido para entonces, navegando hacia una nueva vida para mí, rodeada de glaciares y vida silvestre, y el tipo de paz que proviene de cerrar finalmente una puerta que debería haberse cerrado hace años. Mientras empacaba mi maleta para mi viaje, pensé en las llamadas telefónicas que inevitablemente llegarían pronto. Las acusaciones, las lágrimas, los viajes de culpa que mi madre había perfeccionado durante 3 décadas de práctica conmigo. Pero por primera vez, no sentí ansiedad por enfrentarlos. No sentí nada más que alivio porque esta vez, no iba a responder sus llamadas en absoluto. Esta vez iba a dejar que las llamadas se acumularan mientras veía la aurora boreal desde la cubierta de un crucero. Esta vez iba a priorizar mi propia felicidad sobre sus expectativas de mí por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniela. Pasándola mejor que nunca en este crucero. Gracias por hacer esto posible, hermana. Miré el mensaje por un largo momento en silencio, luego puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa.
No tenían idea de lo que se les venía encima pronto. Y honestamente, incluso si lo hubieran sabido de antemano, dudaba que hubieran cambiado una sola cosa sobre su comportamiento hacia mí. Algunas personas nunca aprenden hasta que las consecuencias las obligan a enfrentar la realidad. Y mi familia estaba a punto de recibir una tremenda lección sobre eso. El día que los nuevos dueños se mudaron a la casa fue un jueves. Lo sabía porque había estado rastreando el itinerario del crucero de mi familia obsesivamente, contando los días hasta su regreso como una prisionera, marcando el tiempo hasta la liberación del cautiverio. Su barco estaba programado para atracar el viernes por la mañana en el puerto, lo que significaba que probablemente estarían en casa a primera hora de la tarde ese día. El momento era absolutamente perfecto para mi plan. Me reuní con Javier y Clara, la joven pareja que había comprado mi casa, en una cafetería cerca de la propiedad ese jueves por la mañana. Estaban en sus veintitantos, prácticamente brillando con la alegría de recién casados y la emoción por su primer hogar juntos como pareja casada. Javier trabajaba como ingeniero en una planta de fabricación fuera de los límites de la ciudad, y Clara era enfermera en el hospital universitario del centro. Parecían personas genuinamente buenas, el tipo de personas que cuidarían la casa adecuadamente y construirían una vida feliz dentro de sus paredes juntos. No podemos agradecerte lo suficiente por el cierre rápido de esta venta, dijo Clara cálidamente, con los ojos brillantes de gratitud hacia mí. Hemos estado viviendo con los padres de Javier durante meses, ahorrando para el pago inicial de nuestro propio lugar. Nunca esperamos encontrar algo tan perfecto tan rápido. La casa tiene buena energía, les dije sinceramente. Y sentía cada palabra de ello. A pesar de todo lo que mi familia me había hecho pasar allí a lo largo de los años, la casa en sí nunca había sido el problema. Merecía un nuevo comienzo tanto como yo. Les entregué las llaves y les deseé lo mejor en su nuevo hogar, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación mientras los veía alejarse para comenzar su nuevo capítulo juntos. Esa casa había representado gran parte de mi arduo trabajo a lo largo de los años, tantos de mis sueños para el futuro. Pero esos sueños habían sido corrompidos por la presencia de mi familia allí, retorcidos en algo irreconocible de lo que yo había querido. Ahora, al menos, la casa cumpliría su verdadero propósito nuevamente. Sería un hogar para personas que genuinamente se amaban, no un símbolo de mi explotación interminable por mi propia familia. Esa noche, terminé de empacar para mi viaje en crucero. Mi vuelo a Seattle salía temprano a la mañana siguiente y el barco zarparía el sábado por la tarde. Había reservado una cabina con balcón para mí, derrochando en una mejora que nunca habría considerado antes en mi vida. Pero este viaje se trataba de más que solo alejarme temporalmente de mi familia. Se trataba de probarme a mí misma que valía la pena la inversión de dinero y tiempo. Me fui a la cama temprano esa noche, poniendo mi alarma para las 5 de la mañana. Mientras yacía en la oscuridad de mi apartamento sola, traté de imaginar lo que traería el mañana para todos. Mis padres llegando a casa del crucero, agotados de su viaje, probablemente quejándose del largo vuelo de regreso y la terrible comida del aeropuerto. Mi padre buscando la llave de su casa en el bolsillo mientras mi madre supervisaba el equipaje con impaciencia. La confusión cuando la llave ya no funcionara en la cerradura. El pánico creciente al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal con la situación. Debería haberme sentido culpable por todo esto. Una buena hija se sentiría culpable por hacer pasar a sus padres ancianos por un shock tan terrible como este. Pero no me sentía culpable en absoluto. Me sentía completamente libre. Mi teléfono vibró en la mesita de noche a mi lado. Un mensaje de texto de mi madre enviado a pesar de los cargos de roaming internacional que indudablemente estaba pagando en su nombre. Última noche en el barco esta noche, Daniela está llorando porque no quiere irse todavía. Estas han sido las mejores vacaciones de nuestras vidas. Realmente deberías haber venido con nosotros, Laura. Leí el mensaje 3 veces, maravillándome de la completa falta de autoconciencia en él. Me habían robado $12,000, tomado unas vacaciones a las que ni siquiera me invitaron a unirme, y mi madre todavía pensaba que podía hacerme sentir culpable por no unirme a ellos. Habría sido gracioso si no fuera tan profundamente patético y triste. No respondí a su mensaje en absoluto. En cambio, apagué mi teléfono completamente y cerré los ojos, dejando que el sueño me llevara lejos de las emociones complicadas que amenazaban con abrumarme por completo. Mañana sería un nuevo día.
Mañana sería el comienzo del resto de mi vida. La alarma me despertó a las 5 de la mañana y estaba en el aeropuerto a las 7. Mi vuelo a Seattle transcurrió sin incidentes y sin problemas, y llegué a la terminal de cruceros con horas de sobra antes de abordar. El barco era enorme e impresionante, brillando blanco contra el cielo gris del Pacífico arriba, y sentí un aleteo de emoción mientras caminaba por la pasarela para comenzar mi aventura finalmente. Mi cabina era incluso más bonita de lo que esperaba. El balcón daba directamente al océano abierto, y la cama estaba cubierta con sábanas blancas y crujientes que parecían más acogedoras que cualquier cosa en la que hubiera dormido en años. Desempaqué mi ropa en el armario, organicé mis artículos de tocador en el baño cuidadosamente y luego salí al balcón para respirar el aire salado profunda y plenamente. Esto realmente estaba sucediendo ahora. Realmente estaba haciendo esto por mí misma. Estaba en un crucero navegando hacia Alaska mientras mi familia regresaba a casa para descubrir que la vida que habían dado por sentada ya no los esperaba allí. Mi teléfono había estado apagado desde la noche anterior, y no tenía intención de volver a encenderlo hasta que estuviera lista para enfrentar la realidad. Pero a medida que el barco comenzaba a alejarse del muelle lentamente, la curiosidad pudo más que yo. Finalmente, encendí el dispositivo y observé cómo las notificaciones inundaban rápidamente. 29 llamadas perdidas, 15 mensajes de voz esperando, 47 mensajes de texto, todos de mis padres y Daniela con algunos de números que no reconocía. El primer mensaje de voz era de mi madre, dejado alrededor de las 2 de la tarde. Laura, algo muy extraño está sucediendo aquí. Hay gente en la casa. Dicen que son los dueños legalmente ahora. Esto debe ser algún tipo de terrible error. Llámame de inmediato ahora mismo. El segundo era de mi padre, una hora más tarde que el de ella. Laura, esto no es gracioso en absoluto. La policía vino a la casa. Dijeron que tenemos que abandonar la propiedad de inmediato. ¿A dónde se supone que vamos a ir ahora? Llámanos ahora mismo. El tercero era de Daniela. Su voz aguda y llena de pánico. Laura, ¿qué nos hiciste? Mamá y papá están enloqueciendo completamente por esto. No puedes simplemente vender la casa sin decirles primero sobre ello. Esto es completamente una locura. Llámame ahora mismo. Escuché algunos más, viendo la línea de tiempo de su creciente desesperación desarrollarse ante mí. La confusión había dado paso al pánico primero, luego a la ira, luego a algo que casi sonaba como miedo genuino. Para el 10º mensaje, mi madre estaba llorando abiertamente, exigiendo saber cómo podía hacerle esto a mi propia familia que me crió. Pero aquí está la cosa sobre la manipulación. Solo funciona si al objetivo todavía le importa la aprobación del manipulador sobre ellos. Y después de 33 años de ser dada por sentada, desestimada y explotada, finalmente había dejado de importarme lo que pensaran de mí. Borré todos los mensajes de voz sin escuchar el resto. Luego apagué mi teléfono de nuevo por completo y fui a cenar sola. El comedor en el crucero era absolutamente espectacular de ver. Todo candelabros relucientes y ventanas de piso a techo que mostraban la extensión infinita del océano afuera. Me sentaron en una mesa para una persona, lo que podría haber sido solitario en circunstancias diferentes a estas. Pero esta noche, rodeada por el suave zumbido de la conversación y el tintineo de la porcelana fina a mi alrededor, no sentí nada más que paz. Pedí el salmón para mi comida, acompañado de una copa de vino blanco que probablemente costaba más de lo que normalmente gastaría en una semana de compras en casa. Pero había terminado de negarme los placeres simples que todos los demás parecían dar por sentados fácilmente. Había terminado de ser la persona que nunca viajaba a ninguna parte, nunca derrochaba en sí misma, nunca vivía su vida plenamente. Mientras comía mi cena, pensé en mi familia y en lo que podrían estar haciendo ahora mismo en este momento. Ya era tarde en la noche en Des Moines, y habían estado efectivamente sin hogar durante unas 8 horas. ¿A dónde habían ido en busca de refugio? Probablemente a un hotel. Aunque mi madre odiaría el gasto enormemente. Tal vez habían llamado a uno de sus amigos, rogando por una habitación libre hasta que pudieran averiguar qué hacer a continuación sobre su situación. Parte de mí se preguntaba si debería sentirme mal por el caos que les había causado. Eran mis padres, después de todo, las personas que me criaron. Había crecido en su casa, comido su comida, usado la ropa que me proporcionaron. ¿No les debía algo por todo eso al menos?
Pero luego recordé los $12,700 en mi tarjeta de crédito que robaron. Recordé los años pagando sus facturas mientras ellos no contribuían absolutamente nada. Recordé cada Navidad cuando los regalos de Daniela se apilaban alto mientras los míos eran una ocurrencia tardía. Recordé cada logro mío que fue ignorado por completo. Cada sacrificio que fue dado por sentado. Cada momento en que me hicieron sentir que no le importaba a nadie. No, ya no les debía nada en absoluto. Había pagado mi deuda con mi familia 1000 veces ya. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus propias elecciones. A la mañana siguiente, me desperté con la vista de la costa de Alaska a la distancia fuera de mi balcón. Estábamos navegando a través del pasaje interior, rodeados de montañas cubiertas de nieve y densos bosques de hoja perenne que caían hasta el borde del agua hermosamente. Era lo más hermoso que había visto en toda mi vida. Y por un momento, me olvidé de todo lo demás por completo. Pasé todo el día en la cubierta, envuelta en capas contra el aire fresco del norte, buscando ballenas y águilas y el ocasional vistazo de hielo de glaciar flotando en el agua a nuestro alrededor. Otros pasajeros se movían a mi alrededor constantemente, parejas tomadas de la mano románticamente, familias con niños riendo, grupos de amigos tomando fotos juntos. Estaba sola, pero no me sentía sola en absoluto. Sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Esa tarde, mientras nos acercábamos a nuestro primer puerto de escala, finalmente volví a encender mi teléfono. Las notificaciones habían continuado acumulándose durante la noche de manera constante, aunque la tasa había disminuido un poco. Mi familia debió haberse agotado con el bombardeo inicial de llamadas y mensajes. El mensaje de voz más reciente era de mi padre, dejado alrededor de la medianoche de la noche anterior. Su voz estaba cansada y completamente derrotada, despojada de la ira que había caracterizado sus mensajes anteriores. Laura, no entiendo por qué nos hiciste esto en absoluto. Estamos en un motel ahora por esta noche. La tarjeta de crédito que nos diste para emergencias fue rechazada en el hotel, así que tuvimos que usar nuestro propio dinero. Tu madre está completamente destrozada por esto. Daniela está histérica todavía. Pensamos que volvíamos a casa de vacaciones felices y en cambio encontramos extraños en nuestra casa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Por favor, simplemente llámanos. Necesitamos hablar sobre esta situación juntos. Escuché el mensaje 2 veces, analizando cada palabra cuidadosamente. Nuestra casa. Todavía la llamaba nuestra casa. Incluso después de vivir allí gratis durante 4 años mientras yo pagaba todo. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias de sus acciones, no podían ver la verdad. No podían entender que nunca había sido su casa para empezar. Escribí un mensaje de texto con cuidado, la primera comunicación que les enviaba desde que todo esto comenzó. La casa me pertenecía legalmente. Vivieron allí gratis mientras yo pagaba todas las facturas. Me robaron $12,700 para tomar unas vacaciones a las que no fui invitada. Me trataron como un cajero automático durante 33 años. He terminado con todos ustedes. No me vuelvan a contactar. Envié el mensaje y bloqueé los 3 números inmediatamente. Luego bloqueé sus direcciones de correo electrónico y los eliminé de todas las plataformas de redes sociales. Una por una, corté cada conexión digital que me había mantenido atada a su toxicidad. Cuando terminé con todo, me sentí más ligera de lo que me había sentido en muchos años. El peso de sus expectativas, sus demandas, su constante decepción conmigo. Todo eso había desaparecido por completo. Finalmente era libre de ser quien quisiera ser sin su juicio colgando sobre cada decisión que tomaba. El barco atracó en nuestro primer puerto de escala, un pequeño pueblo de pescadores con casas coloridas subiendo por la ladera hermosamente. Me uní a una excursión en tierra a un glaciar, caminando a través de la naturaleza virgen para pararme en la base de un antiguo río de hielo. El guía explicó cómo se formaban los glaciares con el tiempo, cómo se movían lentamente, cómo finalmente se derretían y retrocedían. Fue una lección sobre la impermanencia, sobre la forma en que incluso las cosas aparentemente más sólidas podían cambiar con el tiempo. Mientras estaba allí asombrada, mirando hacia la enorme pared de hielo azul y blanco ante mí, pensé en la persona que solía ser. El felpudo, la complaciente, la hermana invisible que daba todo y no recibía nada a cambio. Esa versión de Laura se estaba derritiendo ahora, retrocediendo como el glaciar ante mí.
Y en su lugar, algo nuevo estaba emergiendo. Aún no sabía en quién me convertiría en el futuro. Pero por primera vez en toda mi vida, estaba genuinamente emocionada por descubrirlo. El crucero continuó durante otros 5 días después de eso, cada uno más maravilloso que el anterior. Visitamos Juneau y Ketchikan, navegamos más allá del magnífico glaciar Haverd, y pasamos una noche mágica viendo la aurora boreal bailar a través del cielo desde la cubierta superior del barco. Hablé con extraños fácilmente, probé nuevas comidas con audacia e hice cosas que nunca habría considerado antes en mi vida. Fui en tirolesa a través del dosel de una selva tropical. Comí cangrejo real pescado fresco esa mañana. Compré una costosa pieza de arte nativo para colgar en cualquier hogar que hiciera para mí a continuación. Y a través de todo, no pensé mucho en mi familia. No realmente. Existían en algún lugar en el fondo de mi mente, un recuerdo que se desvanecía de una vida que estaba dejando atrás, pero ya no dominaban mis pensamientos. No controlaban mis emociones. Por primera vez en décadas, estaba viviendo completamente en el momento presente, y era absolutamente glorioso. En la última noche del crucero, me senté en mi balcón con una copa de champán, viendo las estrellas emerger una por una sobre el mar que se oscurecía. Llegaríamos de regreso a Seattle a la mañana siguiente. Y a partir de ahí, necesitaría averiguar qué venía después para mí. Tenía dinero de la venta de la casa, suficiente para comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Las posibilidades eran infinitas y aterradoras y maravillosas, todo a la vez. Mi teléfono estaba en la mesa junto a mí, todavía silenciado, pero ya no completamente ignorado. Había desbloqueado los números de mi familia hacía unas horas, curiosa por ver si todavía estaban tratando de contactarme. Lo estaban. Las llamadas habían continuado, aunque con menos frecuencia ahora. Los mensajes de voz se habían vuelto más cortos, más desesperados. Y los mensajes de texto habían evolucionado de demandas a súplicas. Laura, por favor. Realmente necesitamos hablar de esto. Sé que no fuimos padres perfectos, pero esto es demasiado. ¿Dónde se supone que vamos a vivir ahora? No puedes simplemente abandonarnos así. Mamá no deja de llorar por esto. ¿Estás feliz ahora contigo misma? Ese último era de Daniela, y me hizo reír a carcajadas. Mi hermana, que nunca había trabajado un día completo en su vida, a quien siempre se le había entregado todo mientras yo luchaba por las obras, estaba tratando de hacerme sentir culpable por las lágrimas de mi madre. La ironía era casi demasiado perfecta para creerla. No respondía a ninguno de los mensajes en absoluto. ¿Cuál sería el punto de ello? No estaban interesados en entender que habían hecho mal. Solo querían que arreglara la situación, que volviera a ser la Laura confiable que limpiaba los desastres de todos los demás. Y esa Laura ya no existía. A la mañana siguiente, desembarqué del barco y encontré mi camino al aeropuerto. Tenía algunas horas antes de mi vuelo de regreso a Des Moines, así que me detuve en una cafetería y saqué mi computadora portátil. Era hora de comenzar a planificar el próximo capítulo de mi vida. Ya había decidido no volver a mi apartamento allí. El contrato de arrendamiento terminaba a fin de mes de todos modos, y ya no había nada que me mantuviera en Iowa. Mi trabajo en la firma de contabilidad estaba bien, pero nunca me había encantado. Lo había tomado porque era estable, porque me permitía mantener a mi familia, porque era la opción responsable. Pero había terminado de tomar decisiones responsables que solo beneficiaban a otras personas. Comencé a investigar ciudades donde podría querer vivir en su lugar. Portland, Denver, Asheville, lugares con montañas y cultura y el tipo de energía que se sentía viva. Hice listas de pros y contras, expectativas salariales y cálculos de costo de vida. Para cuando llamaron a mi vuelo, lo había reducido a 3 opciones. El vuelo a casa fue largo, dándome mucho tiempo para pensar en todo. Pensé en mis padres varados sin la red de seguridad que habían dado por sentada. Pensé en Daniela obligada por primera vez en su vida a lidiar con consecuencias reales. Pensé en todos los años que había pasado siendo invisible, siendo usada, siendo dada por sentada por las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Y pensé en el futuro. Mi futuro. Uno donde yo importaba. Uno donde mis necesidades contaban. Uno donde no tenía que sacrificar todo lo que tenía solo para mantener cómodas a otras personas.
Cuando aterricé en Des Moines, no volví a mi apartamento. En cambio, me registré en un hotel cerca del aeropuerto y dormí durante 12 horas seguidas. Cuando desperté, me sentí más descansada de lo que me había sentido en años. Pasé la semana siguiente cerrando mi vida en Iowa. Di aviso en mi trabajo, agradeciendo a mi jefe por las oportunidades, pero explicando que estaba lista para un cambio. Empaqué mi apartamento, donando la mayoría de mis pertenencias a organizaciones benéficas locales y enviando solo lo esencial a mi nuevo destino. Había elegido Denver, atraída por las montañas y el sol y la promesa de un nuevo comienzo. A lo largo de todo, las llamadas y mensajes de mi familia continuaron. Habían averiguado dónde me estaba quedando y aparecieron en el hotel una vez, pero hice que la recepción les dijera que no estaba disponible para verlos. Observé desde mi ventana cómo mi madre caminaba de un lado a otro por el estacionamiento, con el teléfono presionado contra la oreja, probablemente dejando otro mensaje de voz que nunca escucharía. Parte de mí quería confrontarlos, explicar exactamente por qué había hecho lo que hice, pero sabía que sería inútil. Nunca aceptarían la responsabilidad por sus acciones. Nunca reconocerían los años de favoritismo y explotación. Solo le darían la vuelta a todo, se harían las víctimas y tratarían de hacerme sentir culpable para arreglar la situación. Así que permanecí en silencio. Dejé que mi ausencia hablara por sí misma. Y cuando el camión de mudanzas se alejó de mi apartamento vacío, llevando todo lo que poseía hacia una nueva vida en una nueva ciudad, no miré atrás. Denver me recibió con los brazos abiertos y sol. Encontré un apartamento en un vecindario lleno de cafeterías y librerías. El tipo de lugar donde siempre había soñado vivir pero nunca pensé que merecía. Las montañas eran visibles desde la ventana de mi habitación. Picos nevados que me recordaban cada mañana que había tomado la decisión correcta. Comenzar de nuevo a los 33 años fue más difícil de lo que esperaba, pero también más gratificante. Encontré un nuevo trabajo en una firma de consultoría financiera donde mi experiencia y ética de trabajo eran realmente apreciadas. Mis colegas me invitaban a happy hours y caminatas de fin de semana, tratándome como a una igual en lugar de como a un caballo de batalla invisible. Hice amigos reales, personas a las que les gustaba por quién era en lugar de por lo que podía hacer por ellos. Pasaron los meses y las llamadas de mi familia disminuyeron gradualmente a un goteo. Ocasionalmente, recibía un mensaje de un número desconocido y sabía que era uno de ellos tratando de comunicarse, pero nunca respondía. Y eventualmente, incluso esos intentos cesaron. Me enteré a través de una prima lejana que mis padres se habían mudado con Daniela, quien había aceptado a regañadientes recibirlos después de que el motel se volviera demasiado caro. El arreglo no iba bien. El pequeño apartamento de Daniela era estrecho. Mis padres se quejaban constantemente por la falta de espacio y privacidad, y todos culpaban a los demás por su situación. La niña dorada finalmente estaba experimentando lo que se sentía ser responsable de nuestros padres, y según todos los informes, no lo estaba manejando con gracia. La compañía de la tarjeta de crédito había completado su investigación y falló a mi favor. Los cargos habían sido fraudulentos, hechos sin mi autorización, y mi familia ahora era responsable de pagar la deuda. No tenía idea de cómo estaban manejando eso. Y honestamente, no me importaba. Ya no era mi problema. Comencé terapia durante mi segundo mes en Denver, algo que probablemente debería haber hecho hace años. Mi terapeuta me ayudó a comprender las dinámicas que habían dado forma a mi familia, los roles que se nos habían asignado a todos y el coraje que había tomado liberarse. Ella validó mis sentimientos de una manera que nadie había hecho antes, diciéndome que no era egoísta por querer ser tratada con respeto. Solo era humana. El proceso de curación fue lento y a veces doloroso. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, cuando la culpa se colaba y susurraba que debería haber encontrado una mejor manera. Pero esos momentos se volvieron menos y más distantes a medida que construía mi nueva vida. Rodeada de personas que realmente me valoraban. Una noche, unos 8 meses después de mi mudanza, recibí una visita inesperada en mi apartamento. Abrí la puerta para encontrar a Daniela parada allí, pareciendo mayor y más cansada de lo que la había visto nunca. Laura, dijo, con la voz quebrada. Necesitamos hablar. La miré por un largo momento, observando los círculos oscuros bajo sus ojos y la forma nerviosa en que agarraba su bolso. Esta no era la hermana segura y con derechos que recordaba.
Esta era alguien que había sido destrozada por el peso de sus propias elecciones. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sin moverme para dejarla entrar. Contraté a un investigador privado. Por favor, Laura, solo dame 5 minutos. Contra mi mejor juicio, me hice a un lado y dejé que Daniela entrara a mi apartamento. Ella miró alrededor de mi acogedora sala de estar, observando el arte en las paredes y las plantas junto a la ventana, y la evidencia de una vida bien vivida. Pude ver la envidia parpadeando en sus ojos. La comprensión de que yo había construido algo hermoso mientras ella se estaba ahogando. Lindo lugar, dijo en voz baja. Parece que te va bien. Así es, respondí, sin ofrecerle asiento. ¿Qué quieres, Daniela? Ella respiró hondo y me preparé para la manipulación que sabía que venía. Pero lo que dijo a continuación me sorprendió. Vine a disculparme. Esperé, sin decir nada. No porque crea que cambiará algo, continuó, con la voz temblorosa. Sé que no me vas a perdonar, y no te culpo, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que te hicimos. Vivir con mamá y papá estos últimos meses ha sido una pesadilla. Me tratan de la misma manera que siempre te trataron a ti. Nada de lo que hago es lo suficientemente bueno. Todo es mi culpa. Y me di cuenta de que así fue toda tu vida. Sentí que algo se retorcía en mi pecho. Una mezcla complicada de reivindicación y tristeza. Esto era lo que había querido, ¿no? Que mi familia finalmente viera la verdad. Pero escucharlo de los labios de Daniela no se sintió tan satisfactorio como había imaginado. Te están culpando por todo. ¿Sabes?, dijo. Dicen que arruinaste sus vidas, que eres despiadada y cruel, pero la verdad es que no quieren admitir lo que hicieron mal. Nunca lo harán. Y yo fui igual por demasiado tiempo. ¿Qué cambió?, pregunté genuinamente curiosa. ¿Vivir con ellos? Daniela se rió con amargura. Ver cómo operan de cerca, toman todo y no dan nada. Critican constantemente. Esperan que sacrifiques toda tu existencia por su comodidad. ¿Te suena familiar? Lo hacía. Sonaba exactamente como toda mi infancia, toda mi vida adulta hasta hace un año. No te estoy pidiendo que me dejes volver a tu vida, dijo Daniela. Sé que no merezco eso. Solo quería que supieras que lo veo ahora y lamento todo. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos hermanas separadas por años de resentimiento y desigualdad. Pude ver que Daniela era genuina, que algo en ella había cambiado genuinamente. Pero también sabía que una disculpa no podía deshacer décadas de daño. Gracias por decir eso, dije finalmente. Significa algo, incluso si no cambia nada. Daniela asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué hago ahora? Haces lo que yo hice, le dije. Te vas. Construyes tu propia vida. Dejas de permitir que te controlen. Pero son nuestros padres. Son adultos que tomaron sus propias decisiones, al igual que nosotras tenemos que tomar las nuestras. Ella me miró por un largo momento y vi pasar algo por su rostro. Comprensión tal vez, o resignación. Luego se secó los ojos y se volvió hacia la puerta. Adiós, Laura. Adiós, Daniela. La vi caminar por el pasillo hacia el ascensor, y sentí una extraña sensación de cierre. Esa noche, me senté en mi balcón y miré las montañas, pensando en todo lo que me había llevado a este momento. Los años de ser invisible, los cargos de la tarjeta de crédito que finalmente me habían roto, la venta de la casa que me había liberado, y ahora la disculpa inesperada de Daniela. No sabía qué pasaría después entre mi familia y yo. Tal vez nada. Tal vez Daniela encontraría su propia fuerza y escaparía como yo lo había hecho. O tal vez volvería a caer en los viejos patrones, demasiado asustada para liberarse por completo. De cualquier manera, ya no era mi responsabilidad salvarla. En los meses que siguieron, escuché actualizaciones ocasionales a través de los rumores familiares. Mis padres finalmente habían encontrado un pequeño apartamento que podían pagar. Aunque no era nada como la casa en la que habían vivido gratis durante tanto tiempo. La espalda de mi padre había empeorado y ahora usaba un bastón. Mi madre había comenzado a trabajar medio tiempo en una tienda de comestibles, algo que siempre había considerado por debajo de su nivel.
Un año después del crucero que lo había cambiado todo, recibí una carta por correo. Era de mi madre, un largo mensaje escrito a mano lleno de agravios, acusaciones y súplicas de reconciliación. Me culpaba por destruir a la familia, por ser despiadada, por preocuparme más por el dinero que por mis propios padres. Afirmaba que todo lo que habían hecho era por amor, que había malinterpretado sus intenciones, que les debía una disculpa. Leí la carta una vez, luego la pasé por la trituradora. Algunas cosas no valían la pena responder. En cuanto a mí, continué construyendo la vida que siempre había querido. Fui ascendida en el trabajo, comencé un negocio secundario haciendo asesoramiento financiero para jóvenes profesionales e incluso adopté un gato que se acurrucaba a mi lado todas las noches. Viajé a lugares que siempre había soñado visitar, ya no esperando permiso ni sintiéndome culpable por gastar dinero en mí misma. Mis padres nunca se recuperaron verdaderamente de las consecuencias de sus acciones. La deuda de la tarjeta de crédito los siguió durante años, un recordatorio constante del crucero que les había costado todo. Sin mis ingresos para subsidiar su estilo de vida, se vieron obligados a vivir dentro de sus posibilidades por primera vez en décadas. La salud de mi padre continuó deteriorándose y mi madre se volvió cada vez más amargada y aislada a medida que los amigos se cansaban de sus constantes quejas sobre su hija ingrata. Daniela finalmente se mudó al otro lado del país para escapar de ellos. Aunque no estaba claro si alguna vez se liberó verdaderamente de los patrones familiares, la jubilación cómoda que habían imaginado, financiada completamente por mi sacrificio interminable, se había desvanecido en el momento en que dejé de interpretar el papel que me habían asignado. De pie en mi balcón en el aniversario de ese fatídico crucero, viendo el sol ponerse detrás de las montañas rocosas, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. La ira se había desvanecido con el tiempo, reemplazada por algo más tranquilo y pacífico. Había querido justicia, y la había obtenido. Pero la verdadera victoria no estaba en ver a mi familia sufrir las consecuencias de sus acciones. La verdadera victoria era estar aquí de pie en mi propio apartamento, en mi propia ciudad, viviendo mi propia vida bajo mis propios términos. Mirando hacia atrás en todo, me di cuenta de que vender la casa no había sido por venganza en absoluto. Se había tratado de supervivencia, de finalmente elegirme a mí misma después de 33 años de que me enseñaran que mis necesidades no importaban. La paz que sentía ahora no provenía de ver a mi familia luchar, sino de cerrar finalmente la puerta a la versión de mí misma que toleraba ser tratada como si no valiera nada.